de capítulo 2 de Filipenses hasta el 30 y dice lo siguiente. Filipenses capítulo 2, versículos 19 en adelante. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuve enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. This morning, title of this sermon is called Gospel, Risk and the Death of Self-Interest. Como pueden ver ahí en la pantalla, el título de lo que vamos a ver en esta mañana es el riesgo del evangelio y la muerte del interés personal. Illustrated in the lives of Timothy and Epaphroditus. Y lo podemos ver ilustrado en la vida de Timoteo y también de Epafrodito. We will see what happens when the life of Jesus Christ inspires his followers. Vamos a ver cómo todo esto puede ocurrir en cuanto vemos la vida de Cristo y cómo esto inspira a sus seguidores. In his example and in the Spirit's power. En el ejemplo que él da y por medio del poder del Espíritu. To live lives of humility and service. Para llevar a cabo vidas que sirven con total humildad y esa entera entrega de servicio. To God and for others. Hacia Dios no solamente y en primer lugar, sino también para con los demás. For massive kingdom impact. Para un impacto masivo de lo que es el reino. George Mueller was born in 1805 and he died in 1898. Nos comparte acá Caleb que la vida de esta persona, George Mueller, que nació en 1805 y murió en 1898. George Mueller was in ministry for 68 years. Y aunque aquí dice 66 en el material, él pastoreó una iglesia, estuvo en el ministerio por más de 68 años. George Mueller pastored one church for 66 years. Más bien, George Mueller pastoreó una iglesia por más de 66 años. For his last 68 years of ministry, George Mueller refused to accept a salary. E imagínense que por todo ese tiempo, más de 68 años, él no recibió un salario, una paga por el ministerio que realizaba. For 68 years, George Mueller refused to take on debt or borrow money. Imagínate, por 68 años él se propuso ni siquiera entrar en un tema de financiación, de deuda, de pedirle a alguien. George Mueller not only pastored this church for 66 years, but he had a burden for the orphans in his town. Y no solamente él pastoreó esta iglesia por todos esos años, sino que también tenía un gran peso y que le quemaba el corazón por el ministerio en el orfanato. In his ministry outside the church, there were multiple orphanages, not just one, but at least 3. Y alrededor de su iglesia no solamente le rodeaba un orfanato, sino que había por lo menos 3. When he died, it said 1,000 children gathered around. Y dice ahí la historia que aun cuando él murió y partió con el Señor, miles de niños se acercaron a donde se estaba realizando esta ceremonia. It was said that these children mourned having lost a father for the second time. Y como bien dice en la frase, estos niños huérfanos ya habían evidenciado una segunda
pérdida del padre, o sea, perder a su padre por segunda vez, refiriéndose a Müller. How did George Mueller minister for 68 years without taking on a salary? ¿Cómo es posible que George Müller por 68 años pudo estar ministrando sin recibir un salario? How did he do this without going into debt? ¿Cómo logró hacer eso sin meterse en un plan de financiación? George Mueller trusted in God. George Müller confiaba plenamente en Dios. George Mueller took his vision of Christ seriously. George Müller realmente tomó con total seriedad lo que era la visión de Jesucristo. George Mueller was empowered by the Holy Spirit George Müller, empoderado por el Espíritu Santo, towards radical service of other people. para llevar a cabo un servicio tremendo hacia las demás personas. And his example in radical service teaches us to trust God. Y su ejemplo del tremendo servicio que él llevaba a cabo nos impacta a cada uno de nosotros, a ver a Dios. There are so many amazing stories of George Mueller trusting God. Es tan vasto las extraordinarias historias sobre George Müller de cómo él confiaba en el Señor. I will share one. Voy a compartir una contigo. There was one time when things were getting especially bleak. There was little food and little drink in the house. George Mueller was gathered at his friend's house, actually. Imagínate en un momento en el que George estaba ahí con sus amigos en la casa y todo escaseaba, prácticamente ya no había alimentos. The daughter of his friend tells this story. Justamente es la hija de uno de los amigos de George que comparte esta historia. When there was a need, George Mueller would encourage everyone around him to trust God and pray. Porque cuando había necesidad, lo que hacía George Müller era animar a todos a decir, hey, confiemos en Dios, oremos, pidámosle a Él. During one of these seasons of prayer, Durante una de estas temporadas y momentos de oración, there was a knock on the door. alguien toca la puerta. This being the late 1800s before cars and trucks. Esto es hablando del 1800, en el tiempo en el que los vehículos y todo eso no era algo cotidiano. The milk was carried around on a dairy cart, a horse-drawn cart. Aún el tema de la leche se transportaba por medio de una carreta, de algo que no necesariamente era lo más higiénico. There was a knock on the door and the person who delivered the dairy to all the neighboring houses. Y ahí se toca la puerta y la persona que entrega estos recursos a cada casa Knocked on the door and said, "My cart has broken down alongside the road." y justamente esta persona toca la puerta ahí donde están ellos, George, y le dice, ¿saben qué? Mi carreta, el utensilio que uso para transportar el recurso se acaba de romper justo enfrente de ustedes. All this milk, all this dairy is going to spoil. Todo lo que es este recurso, la leche, lo que tengo se va a perder, se va a echar a perder. Is there any way you could use this? ¿Hay alguna manera en la que ustedes puedan hacer uso de este recurso? Of course they could. Por supuesto que podían. God provided. Fue Dios quien proveyó. George Mueller's life is a testimony to trusting God. La vida de George Müller es un testimonio vivo de lo que implica la confianza en nuestro Padre, en Dios. George Mueller himself wrote this philosophy, this mission statement for the orphan houses. Incluso esta declaración que tenemos de George Müller para el orfanato y para el ministerio que él realizaba. I will read it in English and then Leandro will read it in Spanish. The orphan houses exist to display that God can be trusted and to encourage believers to take him at his word. Las casas hogares existen para demostrar que en Dios se puede confiar y para animar a los creyentes a tomar su palabra. What I love about this mission statement is that it doesn't mention George Mueller at all. Lo que me encanta de esta declaración en las misiones es que no necesariamente menciona a la persona de George Müller. His legacy isn't George Mueller was a great man of God. Su legado no es George Müller fue un gran hombre de Dios. George Mueller's legacy is this. El legado de George Müller es este. Brothers and sisters, you can take God at his word and you can trust him. Hermanos y hermanas, ustedes pueden tomar la palabra de Dios, tomarse de ella y confiar. This mission statement, when I found it, was massively important to me. Esta declaración, cuando yo la pude leer y tomar, realmente fue algo tremendo para mi vida. God impressed on my heart a word in the first week of January this year. En la primera semana de enero de este año fue el Señor quien imprimió, marcó en mi vida, selló por medio de una palabra.
I have never done this before. I don't seek out a new word every year. Yo no suelo hacer esto, no es que cada año estoy en la búsqueda de una palabra así, But shortly after New Year's Day, God gave me this singular word. pero luego de la primera semana del año, el Señor fue quien me trajo esta palabra. And that word was trust. Y esa palabra es confianza. And I didn't know what the year would hold, Y la verdad no sabía qué deparaba el año, but God has brought this word to me regularly. pero es el Señor quien ha traído esta palabra de confianza a mi vida muy seguido. In this year, we would lose 2 out of our 3 pastors. En este año, como les había compartido a algunos de ustedes en el taller, dentro de la iglesia donde soy parte, con otros 3 pastores, 2 de ellos, con otros 2 pastores, ellos se fueron. Due to division in our church, my children would lose most of their friends. Debido a la división que padecimos en mi iglesia, la mayoría de mis hijos incluso se separaron de muchos de sus amigos. Due to people leaving our church and hatred expressed through social media, Incluso a través de las redes y cómo se bombardearon y se empezaron a decir de tantas cosas entre hermanos de la iglesia, my wife would lose most of her friends. mi esposa perdió a muchas de sus amigas. And yet this word keeps coming back, trust. Pero aún así esta palabra se regresa hacia mí y me mantiene fijo en lo que es confiar. And God has brought around us other people, Y Dios, en su gracia, nos rodeó de otras personas. some of whom are sitting at the table, Al- Jay and Mary, Algunos que están por aquí sentados, como lo son Jay, Mary, and our elders, nuestros hermanos, ancianos, to encourage us that God is good and God can be trusted. para animarnos a saber y recordar que Dios es bueno y podemos confiar en Él. The point of this passage this morning in Philippians 2 El punto de lo que vamos a ver en este pasaje de Filipenses capítulo 2 will not be Timothy and it will not be Epaphroditus. no va a ser acerca de Timoteo ni tampoco de Epafrodito. It will be this, Va a ser lo siguiente, that Jesus Christ gives us an example de que Jesucristo es quien nos da el ejemplo of trusting his Father de confianza en el Padre, that enables him to radically serve other people que nos permite y nos capacita para poder de esa manera servir a los demás and sacrifice, y poder llevar a cabo esa entrega sacrificial. that this service has then inspired other people like Paul and then Timothy. De que ese servicio justamente, así como inspiró a otras personas como Pablo y Timoteo, It exists on the pages of these scriptures for us today. existen en estas páginas de la Escritura para cada uno de nosotros en el día de hoy. And you are to leave Huatulco maybe tomorrow Y seguramente, ya que mañana nos vamos de Huatulco, with a larger view of God con una mayor comprensión y visión de Dios, and thus more capacity to serve others. y que nos capacite más aún para poder servir a los demás. Let's go to the text. Vamos al pasaje. In verses 19 through 24 we see Timothy. En el versículo 19 al 24 vemos en cuanto a Timoteo. Pastor Mike has introduced Timothy to you very well. El pastor Mike creo que tuvo una excelente forma de presentarnos a Timoteo en las sesiones pasadas. Timothy, the young pastor, much loved by Paul. Timoteo, el pastor joven tan amado por Pablo. I think of Pablo and Bai, who's here, who we know from previous conferences. Me hace recordar a Pablo, a Bai, con quienes hemos estado acá en conferencias previas. Poured into, much loved. Rodeado y animado con tanto amor, con tanta rodeado de tantas personas. Paul is going to promote Timothy to us this morning Y Pablo va a mostrarnos a Timoteo en esta mañana as an example of what it looks like to see Christ and serve other people. como ejemplo de lo que implica seguir a Jesús, buscarle y por ende servir a los demás. In chapter 2, verse 4, En el capítulo 2, versículo 4, Paul said, "Let each of you look not to his own interests, but also to the interests of others." dice lo siguiente: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Paul has told us to value the needs of other people. Pablo nos dice que podamos valorar, darle altura a lo que es las necesidades de los demás. Paul then says, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, Que esta sea la mente que esté en ti, que es la mente de Cristo, who in obedience to his Father took upon the form of a servant." que en obediencia a su Padre tomó forma de hombre de siervo. Paul then says of Timothy in verses 19 and 20 and 21,
Y vemos también en los versículos 19, 20, 21 que Pablo dice lo siguiente. Verse 20, I have no one like Timothy, Dice que no tengo a nadie como Timoteo, who is genuinely concerned for your well-being. que genuinamente se preocupa por el bienestar de ustedes. Listen to what John Piper writes. Mira lo que nos dice John Piper. Wisdom is marked by meekness and freedom from selfish ambition and bitter jealousy and boasting. Wisdom rises in relationships of humility and love and servanthood rather than jealousy and selfishness. Ahí en su material, John Piper escribe, la sabiduría está marcada por la mansedumbre y la libertad de la ambición egoísta y la libertad de los celos amargos y la libertad de la jactancia. En otras palabras, la sabiduría surge en las relaciones de mansedumbre y humildad y amor y servidumbre en lugar de celos y egoísmo. How many of you in the churches that you lead or attend from time to time struggle with disunity or division or grumbling among your people? ¿Cuántos de ustedes en la iglesia donde están ministrando, sirviendo, asistiendo, han batallado con todo lo que tiene que ver con divisiones, egoísmo, falta de mansedumbre? ¿Pueden levantar su mano? Only about a third. I'm moving to Mexico. Okay. Only one by one. Ahí, sí, levantaron su mano. Okay. Based on the raised hands, I'm moving to Mexico. Basado en las manos que se levantaron, creo que me voy a mover a México. Voy a venir a vivir a México, son poquitos. ¿Se ve qué? Most churches struggle with disunity of some sort. La mayoría de las iglesias, de una u otra manera, batallamos con el tema de la desunidad, la falta de unidad en la iglesia. The answer for any grumbling or disunity La respuesta justamente a estas malas actitudes, a esta falta de unidad, a estos celos y egoísmo, is not trying to find out who the right people are, the good people are, and who no, the bad people are. no es para tratar de definir, bueno, quiénes son los buenos, quiénes están en el mal camino, cómo estamos en una métrica. But it is, as Paul said, to submit to one another out of reverence for Christ. Pero como Pablo dice, someternos los unos a los otros en reverencia a Cristo. Listen to what Gordon Fee says. Fíjate lo que dice adelante en el material, lo It que is- dice el Gordon Fee. It is hard to imagine a more certain antidote to any number of struggles that consistently plague the local church. That God's people all be as Timothy in terms of their putting the interests of others as the matter of first importance. Es difícil imaginar un antídoto más seguro para cualquier número de luchas que constantemente invaden a la iglesia local. Que el pueblo de Dios sea como Timoteo en términos de poner los intereses de los demás como el asunto de primera importancia. You see, as each of us, this could be in your marriage, in your home, or your church. Mira, esto puede estar en tu matrimonio, en tu hogar, en tu iglesia, como cada uno de nosotros, Realize that each of us are equally broken, como cada uno de nosotros en forma igual estamos rotos, quebrantados, we are equally loved by God, de igual manera equitativamente amados por parte de nuestro Dios, that God is the one who can bring healing. que es Él quien nos puede traer esa sanidad. When two people submit to the Lord, Cuando dos personas se someten al Señor, there is nothing they cannot work through. no hay nada en lo cual ellos no puedan trabajar debido a ese sometimiento. When we take on this vision of Christ, who though he was God, submitted to his Father's will and served us, Incluso cuando tomamos la visión de Cristo de cómo Él se sometía al Padre en obediencia y de esa manera sirvió a cada uno de los hombres con quien Él estaba, as he is our focus, así como Él es nuestro enfoque, as his Spirit is our power, así como su Espíritu es el poder que está en nosotros, there is nothing we cannot work through in our marriage or our churches. no hay nada en lo que podamos trabajar tanto en nuestro matrimonio, en las iglesias. Timothy genuinely pursued the interests of others. De igual manera, Timoteo genuinamente perseguía y estaba al tanto del interés de los demás. See, Jesus himself instructed us in Matthew 6:33 to seek first the kingdom of God. Incluso el Señor mismo nos muestra ahí en Mateo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. And Christ obeyed the will of his Father. Y es Cristo obedeciendo y haciendo la voluntad de su Padre. Follow me in this logic. Síganme en este concepto. Then Paul promotes Christ as our example of humility. Así como Pablo promueve a Cristo como nuestro ejemplo máximo de humildad.
and says, let this mind, the mind of Christ, be in you. que dice, permitan a ustedes esto, la mente de Cristo, que sea su mente en ustedes. You see, pursuing the interests of others, Justamente poniendo y viendo por los intereses de los demás, genuinely seeking the welfare of others, buscando genuinamente el bienestar de los demás. it does not mean being a people pleaser. No significa ser alguien que está para agradar a cada persona. It does not mean being the doormat that you wipe your feet on before you enter a room. No significa que funjas como el tapete en el cual todos llegan y ahí como que se limpian en ti para poder entrar a una habitación. It does not mean submitting yourself to the abuse of other people. No se implica que te sometes a la influencia abusiva de otras personas para que ellos estén a gusto. True Christian service towards other people begins with submission to God. El verdadero servicio y la manera correcta de servir a los demás y a otros hermanos en Cristo proviene del ejemplo máximo de la obra de Dios. Yet so much of Christian ministry begins with me learning a new idea and trying to serve other people. Y mucho de eso tiene que ver con el ministerio en cuanto a uno aprender una nueva idea y tratar de servir a los demás. Or me feeling guilty in serving other people. Muchas veces es la manera en la que nos manejamos o sintiéndome culpable con una gran carga y tratando de servir a los demás. Or me having a vision for where the church could go and busily serving other people. O centrado en mí tratando de ver cuál es la visión con la que puedo contagiar a la iglesia y que todos sigan y vayan tras eso. And it is at that time that I become like Moses in Numbers chapter 20. Y es en ese momento, en ese preciso instante, que paso a convertirme como en la forma en que Moisés lideraba al pueblo en Números capítulo 20. It is those seasons of ministry where I am doing God's work without God. Son esas temporadas del ministerio en las cuales comienzo y tengo la tendencia a hacer la obra de Dios sin el Dios de la obra. It is in those moments I become angry at God's people and strike the rock twice. Es en esos momentos en los cuales me enojo con la congregación, con las personas que ministro y así como Moisés golpeo esa roca. It is in those moments where we write a journal entry like Pastor Mike gave us from John Piper. Es de esos momentos en el que nosotros escribimos en ese diario, así como el pastor Mike nos mostró del pastor Piper. When we feel like Moses praying to God saying, God, how can I lead these people? Y en ese momento como uno hablando con Dios cara a cara diciendo, Señor, ¿de qué manera puedo guiar a este pueblo? Having the mind of Christ means submitting to God and His purposes first, not submitting to other people. Teniendo la mente de Cristo no se trata de someterme a lo que los demás piensan o tienen idea, sino realmente a los propósitos y el plan que el Señor depara. And it is in this way of service that long-term ministry and service to others is possible. Es en esta manera en la cual el servicio trasciende, es posible, avanza, porque tenemos la forma correcta en cómo nos sometemos en primer lugar al Padre. You see, this is the Jesus of Matthew 11 who invites us to come to Este Him. es Jesucristo de Mateo capítulo 11 que nos invita a estar con Él. And He says, come to me, all you who labor. Y les dice, venid a mí todos aquellos que están cansados. Come to me, all you Moseses who strike the rock twice. Vengan a mí todos aquellos Moisés que lo que están haciendo es golpear a la piedra. Come to me, everyone frustrated with your people. Vengan a mí todos aquellos que están frustrados en el trabajo con las demás personas. Come to me, every parent concerned about your child who has tried everything. Vengan a mí cada padre que está muy preocupado con la vida que llevan sus hijos y todo lo que han estado probando. Set down the rod that you strike the rock with, Y puedas entonces, en vez de estar pegándole a la roca, estar con Él. and I will give you rest. Y yo te voy a dar descanso. You will find rest for your souls. Vas a encontrar descanso y reposo para tu alma. The calling I have for you is El- easy. El llamado que tengo para ti es fácil. My burden is light. Mi, My burden feels yeah, light. mi yugo es fácil. You see, it is the heavy burden is the one we give ourselves. Justamente nuestro peso, lo que nos pesa por dentro, eso es justamente lo que nos carcome. You see, the heavy burden comes from Facebook and YouTube. Justamente ese es el tipo de situación que proviene de los demás. The heavy burden comes when your people are listening to this famous pastor on YouTube or they post the video on Facebook. Esta carga que tienes, este peso que tienes muchas veces surge en ti porque ves a los hermanos de la iglesia que recurren a otros recursos y están viendo a ototros pastores. And you click on it and you're like, oh, this is what my people want and need. It's not me, it's who's on this screen. Y ahí es cuando tú caes en esa tendencia a decir, los hermanos de la iglesia donde estoy ministrando prefieren a esas personas, es eso lo que ellos buscan, creo que esto es lo que yo les tengo que dar.
It's when you feel like you need to be somebody that you're not. Es cuando sientes que tienes que ser alguien que no eres. It's when you think you need to be for your spouse what only God can be. Es cuando tú quieres estar en ese lugar y tomar la posición que solamente a Dios le pertenece. It's when you, like Moses, think that you lead your children instead of God leading your Es children. como tú cuando, como Moisés, tienes el concepto de que eres tú guiando a tus hijos a quienes tienen, así como lo hacía Moisés, en vez de saber que es Dios quien guía You a su couldn't pueblo. save your own soul. How can you save your child's soul? No puedes salvar ni tu propia alma. ¿Cómo es posible que puedas salvar y guiar a tus propios hijos? Jesus says, "Come to me. Jesucristo dice, ven a mí. I have a ministry for you Yo tengo un ministerio y una obra para ti, that you'll never find on Facebook. que no la vas a poder encontrar en You won't Facebook. find it on YouTube. No la vas a poder hallar en YouTube. And it is possible. Y es posible. It is not just easy, it is fruitful. No solamente es fácil, es fructífero. It can only be described as a joy Solo puede ser descrito como gozo, regocijo. because the power is from me, Porque el poder proviene de mí, because the ministry is mine and the people are mine. porque el ministerio es mío y las personas son mías. And Dice if el you Señor. come to me and let me be your Y focus, si tú te acercas a mí, me permites a mí ser el centro. and if you submit to me, Y si te sometes y te rindes a mí, I'm never going to ask you to do something that I will not give you the power to do. no te voy a pedir que hagas algo en lo cual yo no te di el poder y la fuerza necesaria para hacerlo. I will not call you to a change that I will not myself enable. Yo no te voy a llevar a algo, un desafío en el cual tú no seas capaz y ni yo sea capaz. I will not call you to preach words that I will not give you. Yo no te voy a llamar a predicar palabras que yo no te he dado. I will not call you to unity in marriage without blessing you with peace and the ability to see that peace come into your marriage. No te voy a llamar a la unidad en el matrimonio sin darte y proveerte de esa paz y esa unidad que te lleva a tener ese matrimonio saludable. De eso yo te voy a dotar. Our service to other people begins with our vision of God. Nuestro servicio para con los demás, en primer lugar, comienza con nuestra visión acerca de Dios. George Mueller, George Mueller, Paul, and Timothy Pablo y Timoteo teach us that our ministry, nos enseña que nuestro ministerio, our true ministry, nuestro verdadero ministerio, will never outpace our view of God. no va a sobrepasar e irse más allá de nuestra visión de quién es Dios. We must go to Christ, Debemos ir hacia Cristo. and we will find help and grace for our needs. Hallaremos beneficio, sanidad, gracia para lo que necesitamos. That is Timothy this morning. We will move to Esto Epaphroditus es now. Timoteo y en lo que quería compartirles en esta mañana vamos a pasar a lo que es Epafrodito. Verses 25 through 30. Versículos del 25 al 30. You see, Epaphroditus was sent to the Philippian church to meet the needs of Paul in prison. Entonces vemos aquí cómo esta persona es enviada a Pablo para poder encontrarse con él en prisión. And Paul is going to use Epaphroditus as an example of risk. Y Pablo va a utilizar el ejemplo incluso que toma Epafrodito al visitarlo a él en prisión como un ejemplo de lo que es tomar justamente este desafío, arriesgarse. Look at verse 25. Vayamos al versículo 25. In verse 25, Paul says that Epaphroditus is a fellow soldier, fellow worker, a brother, and a messenger. Como podemos ver en el versículo 25, se refiere Pablo a Epafrodito como un hermano, un colaborador, un compañero de milicia, un mensajero, un ministrador de las necesidades. Paul says that Epaphroditus is not only a brother in Christ, but a fellow soldier. Pablo le dice que Epafrodito no solamente es un hermano en Cristo, sino también un compañero de milicia. The word here in Greek for fellow soldier La palabra aquí para compañero de milicia, que proviene de la raíz del griego, was that brothers were linked together in battle like this. era que justamente los hermanos estaban así, de esta manera, llevando a cabo la batalla, hombro con hombro. We would have had boots on with spikes in the back. Hubiésemos tenido ahí nuestro uniforme, nuestras botas con todas nuestras espinas y todo lo que sobrepasas en el campo de batalla. The vision that Paul had of he and Epaphroditus was of two men in battle. La visión que tenía Pablo de Cristo y a través del trabajo en colaboración con Epafrodito era que ambos en batalla Heels dug in, estaban ahí hundidos, locked together, estaban juntos a pesar de las heridas, standing fast together, estando firmes pero juntos, sin separarse. possibly even wounded yet moving forward. Posiblemente incluso ambos como esos soldados malheridos, aún avanzando en el campo. They will hold the line together. Ellos iban a mantener su línea juntos. This was Epaphroditus for Paul.
Esto era Epafrodito para Pablo. Epaphroditus was sent by the church at Philippi to meet Paul's needs. Y justamente Epafrodito fue enviado por la iglesia de Filipos para saber sobre las necesidades de Pablo y de una manera u otra estar ahí presente para suplir. Now maybe if you have a Bible or access to a map, you can see where Philippi is compared to Rome. Puedes comparar ahí en tu Biblia si tienes un mapa de dónde estaba Filipos y dónde está Roma. But on the coast in the north of the sea is Philippi, Pero Filipos lo podemos encontrar en la costa norte, en la parte del mar. and down here, much further southwest, obviously into Italy, is Rome. Y yéndonos más hacia el sur y hacia la parte este, obviamente nos encontramos con Roma, en lo que es el país de Italia. The journey from here to here was very dangerous. El viaje desde Filipos a Roma era muy, pero muy peligroso. And at some point in the journey, Epaphroditus becomes very sick. Y en algún punto de ese trayecto en el cual Epafrodito se dirige a Roma, Epafrodito se enferma gravemente. But Epaphroditus is sent to meet the needs of Paul. Pero Epafrodito es enviado para poder estar y suplir las necesidades del apóstol Pablo. And he is risking danger on the road, and he is experiencing sickness in his body. Y él se expone a riesgos en el camino y aún incluso a enfermedades que él contrajo en ese momento. But you see, Paul is in chains. You remember, in prison in Pero, Rome? ¿recuerdas Pablo cómo estaba en Roma, encadenado? And Paul will not eat unless somebody brings him food. Y curiosamente en ese tiempo Pablo no iba a poder comer si no había alguien que le trajese los alimentos. In the United States, the government pays for everyone's food in prison. En Estados Unidos el gobierno paga por la comida de cada prisionero. Each inmate costs us as taxpayers about $40,000 US a year. Para cada uno de nosotros más de $40,000 al año destinados justamente a situaciones así. Prisoners may have easier access to education in prison than my kids will. Qué curioso e irónico, pero aún prisioneros en Estados Unidos bajo este sistema de gobierno tienen mayor acceso a educación y además prestaciones que posiblemente mis hijos. The Roman prison is opposite of this. La prisión romana era totalmente lo opuesto a esto. Paul is in a dark prison cell chained up. Pablo está encadenado en una oscura prisión en un lugar totalmente atado. At this time of this writing, Paul is very dehydrated. He's starving. A este momento que Pablo está escribiendo esto, seguramente está totalmente deshidratado, hambriento, muriéndose de hambre. And thus Epaphroditus leaves Philippi to come to Rome Y así como Epafrodito deja a Filipos para dirigirse hacia Roma, to meet the needs of Paul. para estar ahí con Pablo y suplir esas necesidades. And thus, by the time he gets there and he is sick, Y para el tiempo que él llega ahí y está enfermo, Paul says we are like fellow soldiers wounded in battle together. Pablo lo mira y le dice, nosotros somos con Epafrodito compañeros de milicia, heridos pero juntos, hombro con hombro. But as this text goes on into verses 27 through 29, Y así como continuamos y avanzamos en los versículos del 27 al 29, God miraculously heals Epaphroditus. vemos cómo milagrosamente es Dios quien sana a And Epafrodito. this isn't the idea that the medicine just worked, but Epaphroditus was healed. Esto no solamente tiene que ver con que la medicina que seguramente Epafrodito adquirió le sirvió, sino que realmente es una obra milagrosa, él fue sano. And Paul celebrates, Paul Y rejoices. Pablo se regocija y celebra esta obra. And he encourages the Philippian church to honor him and rejoice in what he did. Y anima a la iglesia en Filipos a que ellos se regocijen y tengan honor para con lo que también Epafrodito llevó a cabo. And then Paul sends Epaphroditus back to the Y luego church. Pablo envía de regreso a Epafrodito con los hermanos en Filipos. You see, Paul here is encouraging ¿Te das cuenta? En este lugar vemos a Pablo animando the appropriate honor of men and women for the work God is accomplishing through them towards other people. a que tengan en estima y en honor a aquellos que llevan a cabo la obra del Señor en total dependencia de Dios. Paul says in verse 29, so receive him in the Lord with all joy and honor such men. Dice en el versículo 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. For he nearly died for the work of Christ. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Paul is encouraging us by this text to honor men and women who risk life
for the gospel. Pablo mismo nos anima a cada uno de nosotros a tener en estima y honrar a aquellos hermanos que aún toman el riesgo por causa del evangelio de Cristo. Epaphroditus almost dies accomplishing this mission he was sent on by the Philippian church. Epafrodito prácticamente estuvo a punto de morir en la misión que llevó a cabo al visitar a Pablo en la prisión. And you know, we are no different sitting here than Paul. Y nosotros no somos diferentes aquí sentados en base a Pablo. Christ has inspired boldness in men and women for 2,000 years. Es Dios quien ha estado, el Señor Jesús, inspirando a que tengamos esa audacia a hombres a través de más de 2000 años. In fact, it has been said that the blood of martyrs is the seed of the church. Incluso se dice justamente como en lo que tenemos que es la sangre de los mártires, lo que pasó a ser la semilla de la iglesia creciente. You and I gather here in comfort around the Word of God in Huatulco. Nosotros estamos aquí rodeados en un lugar hermoso, confortable, teniendo a cabo su palabra, leyéndola, compartiendo nuestra convivencia. Because of what God has accomplished in lives of men and women who have left comfort and taken on risk. Y esto mucho tiene que ver con hombres que previo a nosotros estuvieron tomando a cabo las decisiones drásticas de llevar a cabo y arriesgarse por tal de la obra de Cristo. Y es por ello que también nosotros podemos hoy en día estar en un lugar así. In fact, if you are part of Word of Life Palabra de Vida Mexico, Incluso si tú estás con el ministerio relacionado con Palabra de México, God used people to leave their comfort zone to go begin a work in Mexico. incluso te vas a dar cuenta de muchas personas que han dejado su lugar de confort, su lugar, círculo cercano, lugar seguro para poder estar hoy en un ministerio como Palabra de Vida y servir al Señor con total pasión. And there is a sort of appropriate gospel honor that God is commending to us. Y ese es un recurso hermoso de lo que es el Evangelio y cómo es el Señor quien te lo da y te lo proporciona. For people who take on risk for the gospel good of other people. Para que podamos tomar esos ejemplos de cómo hay que arriesgarnos audazmente por el bien de otros al predicar el mensaje del Evangelio. What I want to know this morning is this. Lo que quiero en esta mañana me gustaría saber es lo siguiente. Who of us in this room ¿Quiénes de nosotros en este lugar, en este salón, will leave comfort and take on risk for the gospel? dejarán su lugar seguro y tomarán el riesgo necesario por el Evangelio? Who will be next? Who will continue this vision of gospel risk? ¿Quién va a continuar? ¿Quién va a ser el siguiente en tomar esta estafeta sobre lo que es justamente los riesgos por causa del Evangelio? Let it not stop with our generation. No simplemente paremos con nuestra generación. Have you ever come home while your kids are sitting in the living room, maybe watching TV, and they're grumbling? ¿No te ha pasado una vez que llegaste ahí a tu casa y están tus hijos y están viendo la televisión, están ahí batallando y haciendo cosas entre ellos? Or they say, my friend has this at his house, why can't we have this at our house? Y empiezan ellos a decir, mira, mi amigo tiene esto en la casa, ¿por qué nosotros no podemos tener eso? And maybe your children seem ungrateful. Y tal vez lo percibes a tu hijo como alguien que no es agradecido. And you think, I've been the one with the job working so that we can have these things in this house. Y tú llegas a la casa diciendo, a ver, yo he sido el que he estado trabajando y aportando y proveyendo a este hogar para que ellos tengan lo necesario. And you get to wake up every morning and enjoy them. Y tú te levantas cada mañana para regocijarte en eso. So it is with the Christian church. De igual manera es con la iglesia de Cristo. Let us not be the children who take it for granted and enjoy the benefits of ministry. No solamente seamos como aquellos hijos que toman los beneficios del ministerio y las cosas buenas que pudimos hoy recibir. Let us be men and women who properly honor those who have gone before us, sino que seamos hombres y mujeres que honradamente tomemos aquellos ejemplos de testimonios aún del pasado. Let us look to the same Christ that inspired their service. Y que podamos mirar a la cruz de Cristo de la misma manera que ellos se inspiraron en entregar su vida al Señor. Let us go to Christ and take on His glad burden. Y llevémonos ante Cristo y veamos aún su carga y la obra que Él hizo. And let us in our generation take steps forward in gospel risk. Y que seamos nosotros tomando esos pasos en nuestra generación para avanzar en tomar esos riesgos sobre el Evangelio. Let us not be content to build our churches by getting people from other churches. No nos
contentemos simplemente decir, tengo más hermanos que llegan a la iglesia. Tal vez algunos se pasan de una iglesia a otra. Let us take steps forward in our cities towards lost people. Sino que demos los pasos necesarios e intencionales para direccionarnos hacia la gente que está perdida. Let's move past Mexico and the United States towards nations and other people unreached. Que tomemos el ejemplo y la plataforma de este hermoso país como México y Estados Unidos para extendernos aún más a lugares más riesgosos con el mensaje del Evangelio. Inspired by who our God is, Inspirados por quién es Dios. the example of Jesus Christ, El ejemplo mismo de Jesucristo. and the power of the Holy Y Spirit, el poder del Espíritu Santo. let us take on risk. Tomemos esos riesgos. George Mueller wrote this. Te quiero terminar con una frase que escribía George Mueller. You see, George Mueller knew that his power of service did not come from himself. Sabes, George Mueller sabía y era consciente que el poder de su servicio no provenía de él. One day he wrote this down. Un día escribió lo siguiente: According to my judgment, the most important point to be attended to is this. según mi criterio, el punto más importante que hay que atender es este. Above all things, see to it that your souls are happy in the Lord. Sobre todas las cosas, procurad que vuestras almas sean felices en el Señor. Day by day, seek to make this the most important business of your life. Día a día, tratad de hacer de esto el asunto más importante de vuestra vida. All true effectual service is joy in God. Todo el verdadero servicio eficaz es alegría en Dios. All true service is joy in God. Todo el verdadero servicio eficaz es alegría en Dios. Let us go to the risen Christ. Vayamos a ese Cristo. Let us take on his burden Tomemos de lo que es la carga que Él tiene, in the power of the Spirit en el poder del Espíritu, and take steps forward to serve others. y tomemos los pasos necesarios y hacia adelante en el poder servir a los demás. Let us pray. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias por lo que es tu amor, por la obra de la cruz. Porque a pesar de la situación de cada ser humano, fuiste tú quien mostró el amor. Y ese amor descendió en la persona de tu Hijo Jesucristo. Y vemos en los evangelios, Padre, la obra de Cristo, con el propósito de que te conozcamos a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que podamos continuar con el proceso que Jesucristo hizo con los primeros discípulos. Predicar el evangelio, hacer discípulos. Gracias, Padre, por tu iglesia, porque sabemos que es lo que trasciende. Y porque aquí estamos representándonos en varias iglesias en diferentes lugares, estados del país, de aquí de México, de Estados Unidos también, aún de otros países, Padre, de los cuales muchos de nosotros provenimos, pero somos la iglesia, tu iglesia. Y no queremos, Padre, solamente disfrutar este hermoso tiempo de convivencia y coinonía a través de lo que nos han estado ministrando Caleb, Mike, Jay, el Dr. Smith, cada uno de los talleres, cada una de las alabanzas, Padre, sino saber de que al salir de este lugar es tu obra la que continúa, la que trasciende, y somos más que privilegiados de ser parte en esa obra, de sumarnos a eso y de recordar estos ejemplos tan importantes como el de Epafrodito, en el cual estuvo dispuesto a tomar ese riesgo necesario para llegar con Pablo, para estar con él hombro con hombro. Qué importante, Padre, es saber de que tú nos rodeas de hermanos para llevar a cabo la obra, para poder confesarnos los unos a los otros, para recordarnos, Padre, que solo no podemos hacer nada separados de ti, que tú nos has rodeado de hermanos, pero que eso implica una sana vulnerabilidad de nuestra parte y dar esos pasos. Por eso, Padre, aún en eso oro por cada uno de los pastores que están aquí, cada misionero, Padre, en todo lo que han atravesado y aún lo que sigue más adelante, que puedan, como compartía Caleb, poner la vista en Cristo, la visión mayor, pero también, Padre, que podamos tomar esos riesgos necesarios por causa del Evangelio. Otros lo hicieron y nosotros podemos tomar el beneficio de esto. No nos podemos quedar simplemente en la brecha y dejar pasar esas oportunidades que eres tú quien nos las das, para poder ser de referente también a la siguiente generación, en que pueda alcanzar a su generación para Cristo. Gracias te damos, Dios, en esta mañana. En tu nombre oramos. Amén.